Bueno, bienvenidos al pleno ordinario del 30 de septiembre, ¿vale? Con 8 puntos, en el que comenzamos el primer punto, la aprobación del acta de la sesión anterior del 24 de junio de 2025. ¿Alguien quiere algo que comentar? ¿Nada? ¿Aprobamos por unanimidad? Punto 2. Acordamos sin proceder la modificación de la ordenanza número 2, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Muy bien? Gracias, Nacho. Bueno, pues efectivamente en el punto número 2 del orden del día, lo veis ahí, traemos al Pleno para su aprobación una modificación de la ordenanza fiscal, la número 2, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Imagino que habéis podido revisar la documentación que os hemos dejado a disposición en el expediente correspondiente al Pleno. Cuenta inicialmente con el aval de los informes técnicos, económicos y jurídicos, que son los que deben completar. Y como en la anterior ocasión en que aprobamos la anterior modificación del tipo, también hemos incluido la relación del padrón al completo, creo que está al completo, para comprobar o que se pudiera comprobar el impacto, incluso para una comparativa que solicitara recaudación que nos incluyera para ver un poco cuál era, sobre todo los totales, ¿no? Cuáles eran las diferencias en cuanto a la posible recaudación con uno u otro tipo de delito. Bueno, se trata de una medida que insiste una vez más y sigue en la senda de aquello que prometimos antes que al inicio de la legislatura para este equipo de gobierno, el alivio fiscal, la disminución de la presión fiscal para nuestros vecinos y vecinas en aquello que tuviéramos competencia. Quiero recordar que, como ya sabéis también, hace 2 años comenzamos ya por reducir, por implementar este tipo de medidas de alivio fiscal y empezamos por reducir a la mitad el importe de la tasa de resguardo de nuestro municipio. Luego seguimos por incluir una serie de bonificaciones en el impuesto sobre construcciones y obras, hasta el 95% para determinados tipos de viviendas. Ya hay alguna solicitud al respecto, con la que tendremos que decidir en el propio Pleno, a mejorar la accesibilidad igualmente, y sobre todo, también de carácter importante, sobre todo porque supone la recaudación del propio impuesto, una reducción en el tipo de IBI que ya propusimos para este ejercicio del 0,54 a 0,52, que ya está siendo pues, aplicado en este año correspondiente. Ahora lo que traemos pues, al Pleno es una nueva e importante medida de alivio fiscal, consistente en esta segunda reducción del tipo impositivo del 0,52 que teníamos tras la última modificación al 0,50. Ya sabéis que el tipo es la parte de la que tenemos competencia del Ayuntamiento y podemos aplicar con unos mínimos y unos máximos conforme a la ley de las haciendas locales, y es lo que hacemos dentro de esas competencias que tenemos y sería aplicable para el próximo ejercicio del año 2026. Un poco la traemos ahora a colación para su aprobación después de haber comprobado en la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, que también hay alguna mención, seguramente será objeto de alguna pregunta y también una breve explicación, bueno, pues que en este momento las arcas públicas, nuestras arcas municipales tienen superávit, están en situación positiva y nos permite ese superávit y esas posibilidades económicas pues, plantear una reducción que no es tanto una reducción cuantitativamente tan relevante, evidentemente, porque ocurre como en la anterior ocasión, pero es que se suma ese conjunto de medidas que vamos adoptando pues, para de alguna manera seguir la línea de alivio fiscal, sobre todo en los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas. En el grado medio va a suponer, pues para aquellos recibos del IBI, lo habéis podido comprobar también, que supongan unos 300 euros anuales, pues verán reducidos en el tipo, con esa aplicación de 0,50, a unos 10, 11 euros. Aproximadamente de media, porque siempre estamos hablando de cantidades en cálculo medio. Aquel que pudiera estar pagando unos 570, 600 euros, pues verá reducido unos 21, 22, 23 euros en algún caso, dependiendo. Yo, por ejemplo, en mi caso, que lo he podido comprobar, que pago, tuve ya este año, este ejercicio, una reducción de 21 o 22 euros y para el año que viene pues, también se habrá incrementado en esos 21 o 22 euros. Y así progresivamente va a suponer una diferencia de recaudación aproximadamente de unos 31.000 euros en los ingresos, cantidad que siempre esperamos, como estamos haciendo hasta ahora, desde el inicio de la legislatura, compensar pues, con la adopción de medidas que supongan una racionalización en el gasto y algún incremento en su caso en la recaudación, sobre todo en la aportación de los tributos, a la colaboración en la recaudación de los tributos del Estado.
Yo, en este caso, de cara ya al presupuesto que va a ser el ejercicio del año que viene, sí espero que intentar, sobre todo, conseguir una racionalización en el gasto y reducir algunos de los gastos que yo creo que ya hemos iniciado también esa senda, pero creo que vamos a poder reducir con cierta relevancia también. Bueno, pues digo que es una muy buena noticia, creo que es una muy buena noticia, de repercusión relevante para nuestros vecinos y vecinas. Van a ver, esto también lo puse un poco, ¿no?, en la anterior ocasión, no solo van a ver reducida su base liquidable en el impuesto, sino que en hipotético caso de que hubiera una modificación en la ponencia de valores, ya sabéis que la referencia que se utiliza para aplicar luego el tipo impositivo, y que pueda provenir de una decisión del Gobierno Nacional, en su caso, a propuesta del Ministerio de Hacienda, pues también de alguna manera sirve para proteger esa posible subida al alza, si es que se produjera, pues porque al final se compensaría con la reducción del propio tipo. Bueno, eso es a futuro, por supuesto. También hemos manifestado, y he manifestado yo en los plenos, que queremos optimizar el gasto de los servicios a prestar sin reducir también la calidad, que queremos reducir la presión fiscal, eso se había manifestado, y sobre todo si estamos presumiendo que existe un superávit en las cuentas al final de cada ejercicio. Queremos que el dinero que se recaude esté bien empleado, que no se consiga un ahorro, eso también lo he dicho muchas veces, a costa de una excesiva presión fiscal, y seguiremos en esta senda de beneficiar fiscalmente a los contribuyentes. Ramón, César. Bueno, yo al igual, desde el Grupo Municipal Socialista, como hemos dicho en anteriores ocasiones, cuando ha habido rebajas de este tipo, pues, hombre, no seremos nosotros quienes nos opongamos a este tipo de rebajas. Lo que sí siempre decimos es que nos parece un poco vender, entre comillas, un gran alivio fiscal el hablar de 21 euros. No seré yo quien esté en contra. Además, en otras ocasiones también, cuando ha surgido este tema a debate, pues se hablaba que, bueno, que en otras legislaturas no se había llevado a cabo. En otras legislaturas los problemas económicos eran bastante más graves como para poder afrontar este tipo de cosas. Por nuestra parte, pues pensamos que estamos a favor, pero que, bueno, que también hay que tener en cuenta que los vecinos, o una parte de los vecinos, también se ven afectados por la pérdida de limpias de salir de la lista de reto demográfico, con lo cual hay una parte de las familias que también han perdido exenciones fiscales en determinadas partidas, como puede ser alquiler, vivienda u otro tipo de gastos. Entonces, por un lado sí que es verdad que aunque sea una ínfima rebaja, pues por otro a lo mejor se puede ver contrarrestada pues por otro tipo de medidas que, como esta, que es la de salir de este estado. Por mi parte. Ramón. Bueno, en primer lugar, hacer una pequeña corrección al portavoz del PSOE, porque en la anterior legislatura sí se produjo una rebaja en el IBE, como ya he manifestado en otro pleno. Creo recordar, hablo de memoria, que fue en el 2018, de acuerdo equivocado el año, en concreto el impuesto de bienes inmuebles en naturaleza urbana se bajó del 0,60 al 0,54 y el de rústica del 0,90 al 0,60. Por otro lado, al portavoz del equipo de gobierno, he querido entenderle que intentarán compensar con ingresos que vengan del Estado la pérdida de ingresos derivada de este. Ya me parece que lo comenté otra vez, en otra ocasión, que el Estado, cosa que nos puede chocar, curiosamente, cuanto mayor presión fiscal tiene un ayuntamiento, más ingresos demanda. ¿De acuerdo? Con lo cual, en su contrario, si nosotros estamos bajando la presión, no contemos con que nos van a mandar más, salvo que hasta el momento se ha estancado, sea por la vía de incremento del censo, que por el momento está ahí. No es un incremento grande, con lo cual siento desilusionar que los ingresos del Estado pues serán los que vienen siendo más o menos con el censo por arriba para abajo y algo minorado por lo que estoy comentando de la presión fiscal. Por otro lado, pues, bien, todo lo que sea bajar impuestos, bien, como ha comentado el portavoz del PSOE, César,
La bajada, bueno, parece que es más cosmética de cara a la galería, porque efectivamente a todos nos vienen bien 20 euros, pero no van a sacar de mucho apuro 21 más 21 euros. Y finalmente, pues acabar comentando, también ha hecho mención el señor portavoz del Partido Popular, que ellos tienen la idea de que su idea, y yo no soy quien para corregirlo, voy a expresar la mía, obviamente, que ellos tienen la idea de que los ingresos se deben gastar. Si eso hubiera sido así en ocasiones anteriores, mal estaríamos ahora, porque del remanente que han cogido ustedes hace 2 años, se han gastado a expensas de la liquidación del 24, pero se hayan gastado del orden de 600.000, con lo cual, si no hubiera ese remanente, ya me dirían cómo hubieran atendido esos gastos. Y por otro lado, siempre hay circunstancias, como las que ahora se suscita con el centro residencial y demás, que si estamos al día, pues siempre hay situaciones, yo siempre pongo el nuevo ejemplo, que ayuntamiento, comunidad autónoma, una sociedad, una asociación, debería de funcionar, y es mi opinión, puedo decir, como una economía doméstica. Siempre, si ganas 5, deja una por si acaso, porque siempre va a llegar un imprevisto, y el imprevisto que tenemos que hacer sino ir al banco y pedir un préstamo. Ya, si la solución es pedir un préstamo, pues vale, perfecto, pero el préstamo sabemos todo lo que lleva, unos intereses. Por lo demás, del partido regionalista al cual represento, no hay problema en que aprobemos esta bajada. No, solo una cuestión, pero bueno, es sin entrar en ninguna polémica, que tampoco yo creo que tiene sentido. Precisamente si hemos decidido utilizar esa herramienta de tesorería es por esa razón, porque entendemos que también tiene que estar ese dinero un poco al servicio de los ciudadanos. No, entre comillas, guardarlo en una cuenta bancaria por si acaso, cuando existe suficiente disposición. Pues, por favor. Unanimidad. Punto 3. Acordar y proceder los festivos locales por el año 2026. Bueno, aquí vamos a proponer el 15 de mayo y el 29 de junio, y el 15 de mayo la festividad de San Isidro, que cae en viernes, y el 29 de junio el patrón del pueblo, San Pedro, que cae en lunes. Si os parece, si tenéis alguna cuestión, podéis votar a favor. Unanimidad. Punto 4. Moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Limpias a favor del Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Vale, bueno, como la moción en general las que hay son un poco extensas y visto que en el documento del expediente entiendo que ya habéis podido acceder a la información, me limitaré a detallar los puntos del acuerdo de la moción. En relación al Pacto de Estado frente a la emergencia climática, establecemos como puntos de acuerdo el reconocimiento del acuerdo con las evidencias científicas y los pronunciamientos de los principales foros y organizaciones internacionales en la situación de emergencia climática a la que se enfrenta el planeta y particularmente en nuestro país, identifica y reconoce esta emergencia derivada del proceso de cambio climático al que nos enfrentamos como la mayor amenaza de la humanidad que tiene que afrontar y corregir en las próximas décadas. El punto 2 sería instar al Gobierno, en este caso, a mantener y reforzar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional, promoviendo una acción climática ambiciosa, coherente y solidaria en los foros multilaterales y defendiendo con firmeza los compromisos globales en materia de sostenibilidad y justicia climática. Instar al Ayuntamiento de Limpias a trabajar desde el diálogo constructivo y el compromiso firme con las fuerzas políticas y administraciones públicas en la promoción y asunción colectiva del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, entendido como una herramienta estratégica para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía que exige una acción coordinada, ambiciosa y sostenida frente a los efectos del cambio climático y como un marco de cooperación institucional que trasciende intereses particulares y garantice una transición ecológica justa, eficaz y duradera. Punto 4. Instar al Ayuntamiento, en el marco de sus competencias, a reforzar y ampliar sus acciones en materia de acción climática, dotándose de los recursos normativos y económicos necesarios para afrontar con eficacia la lucha contra el cambio climático.
El punto 5, instar al Ayuntamiento a fomentar la participación activa de las entidades sociales, así como de instituciones públicas y privadas en el proceso de construcción y desarrollo del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, promoviendo espacios de diálogo permanente que permitan enriquecer sus contenidos, fortalecer el consenso y asegurar su arraigo en el conjunto de la sociedad. Es, bueno, como en uno de los apartados o de los párrafos de la moción se refiere, en definitiva es intentar buscar la mejora de la eficiencia de la gestión de las crisis que puedan producirse y de esa manera pues, tener una coordinación, una planificación y una previsión más eficiente de cara a cualquier tipo de acontecimientos relacionados sobre todo con fenómenos meteorológicos adversos. Bueno, por nuestra parte, primero hacer un par de comentarios de que actualmente no existe una unanimidad de que el cambio climático sea debido a la actuación del hombre. Hay científicos que así apuestan, pero hay otros por ahí, incluidos premios Nobel, que dicen lo contrario. Yo, como soy bastante lego en el tema, pues lo dejo ahí, porque no sé quién de los dos. Yo creo que en el centro está, como suele decir tú, pero no sé a quién darle la razón. Por otro lado, sí me choca, abundando en ese tema, y esto es una noticia que creo que todos la hemos visto hace 2 o 3 meses, que con eso que nos están diciendo, y que es cierto que los glaciares están retrocediendo, pues en Suiza, en ese terreno que ha quedado a la vista porque ha retrocedido un glaciar, ha quedado a la vista una calzada romana. Saquemos todos la conclusión de qué pasaba en este planeta hace 2000 años. Llegados ahí, sigo manifestando pues, las dudas con respecto a lo que he matizado, no con el cambio climático. El cambio climático existe. Otra cosa es que yo sea uno de los culpables, o ustedes. En coherencia con lo que venimos diciendo en el Partido Regionalista, este lunes, si no me equivoco, ayer 29, pues en el Parlamento también se ha debatido esta, o muy similar a esta moción, y que ha sido aprobada por el Partido Regionalista. En línea con lo que venimos manteniendo, ya en el 2019, en la anterior legislatura, el Partido Regionalista presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno de Cantabria, que estaba en aquellos momentos gobernado por PRC y PSOE, a aprobar la declaración del estado de emergencia climática. Además, al año siguiente, creo que fue últimos del 2023, de 2021, también se creó el Consejo Asesor del Cambio Climático en Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria, el cual tuve el gusto de ser también miembro durante 2 años. Es decir, aun teniendo las dudas que he manifestado, las que no tengo dudas es que el cambio existe. Por lo cual, el Partido Regionalista de Indias aprobaremos la moción que presenta el Partido Socialista. ¿Se puede hacer una matización? Sí. No, simplemente añadir que sí que es cierto que por un lado están las tesis que apoyan que es el ser humano como el causante, pero el cambio climático tal y como podría entenderse también, que son como muchos de los estudios que existen, es hasta qué punto dentro del cambio climático que a lo largo de los años y de los milenios y durante largos periodos de tiempo también se han producido, lo diferencia el hecho de que la actividad humana coincide probablemente con un cambio que se esté produciendo, y dentro de ese cambio es lo que algunas tesis avalan y otras no, como bien es cierto, hasta qué punto ese plus del desarrollo humano durante los últimos siglos
ha podido incidir en el incremento de un cambio que de forma natural puede llegar a producirse. Pero lo que sí que es cierto es que, por un lado y por otro, como bien apunta Ramón, estamos en un proceso que probablemente lo que nos permita o lo que nos va a obligar es a tener que hacer algún tipo de acciones en determinadas cuestiones y simplemente por ahí, simplemente a eso. Sí, coincidimos también desde el Grupo Popular y el equipo de gobierno en el diagnóstico. Estamos en un momento de... La palabra emergencia me parece un poco pero bueno, de problema climático, ¿no? De situación climática complicada, en lo que existen esas divergencias y esos problemas de consenso, aunque los científicos nunca hablan de consenso, porque hablan de evidencias, ¿no? ¿Verdad? Método cartesiano, etc. Lo que sí hablan es de que no está claro cuáles son las causas, y eso nos sumamos también, como nos sumamos sobre todos, de que no está claro, no se ha podido determinar de qué manera influye el comportamiento humano en la situación climática actual, el calentamiento global sobre todo, ¿no? Se habla incluso de ciclos. Yo he oído hablar de ciclos, que parece que cada X años, 100 años o 100, 200 años ocurre un ciclo de calentamiento global que parece que no tiene una causa muy concreta. Incluso en periodos más comprometidos, como ha habido como ha podido ser la industrialización, donde pues, el resurgimiento el nacimiento de las fábricas, etc., parece que en esa época no hubo ese calentamiento global y se habla de que incluso llamó la atención que en aquella época parece que había bajado algo la temperatura de la Tierra. En fin, teorías y problemas de interpretación científica que nosotros como políticos Luego hay muchos factores que... El comportamiento humano está claro que algo ha tenido, yo creo que también. ¿Qué incidencia? No lo sé, pues porque realmente estamos ejecutando acciones que parece que perjudican al medio ambiente. Eso está clarísimo, la contaminación, somos más población en la Tierra, mayor industrialización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí sí tengo que decir que nos ha parecido, por lo menos al equipo de gobierno, que la moción sí tiene un tinte más político que otra cosa. Sí creemos que lo que pretende trasladar a lo que es nuestro ámbito local son cuestiones más de ámbito, tal vez de ámbito nacional, que exceden incluso de nuestras propias competencias. Y no sé si se nos pretende también incluso colocar en posturas un poco extremistas o dejarnos en una situación un poco de, bueno, no estáis a favor, que estáis en contra, que sois anti situación climática. No, porque no eso es lo que pensamos. O sea, estamos conformes en el diagnóstico. No bien digo, es una interpretación mía, que hago yo en este caso mía. Y compartimos la preocupación, pero en este caso no vamos a coincidir en el método, en un poco lo que son las herramientas, ¿no? Es obvio también que está afectando a sectores, ¿no? Este cambio climático, economía, población, pero sí creemos que la moción en este caso tal como está planteada, sí estamos a favor de otra serie de medidas. No nos parece que sea aprobable. Sabéis que se firmó también al respecto una declaración en el año 2019 por parte de todos los partidos políticos en el Parlamento Nacional, en el Parlamento de Madrid. Una primera declaración muy institucional, muy, digamos, de grandes principios, y se adhirieron en principio todos los partidos políticos, salvo Vox, en este caso, pero Vox no se adhirió. Hubo reuniones, hubo intentos de llegar a acuerdos y parece que se llegó a un acuerdo. Después de 6 años, pues sabéis que el presidente Sánchez ha propuesto este pacto de Estado, que es el que habla la moción, que es el que pretende al que se unan el resto de los grupos políticos. Bueno, hay oposición, hay divergencias también en unirse a este pacto de Estado. Ya no solo por parte del Grupo Popular, del Partido Popular, que en Madrid no se ha adherido al pacto de Estado, sino incluso de ciertos sectores económicos que lo ven como una injerencia de alguna manera en lo que es la libertad de comercio, la libertad de empresa, que se pretende regular de alguna manera todos los sectores de las áreas productivas, y parece que eso desde luego no está calando y no gusta. También pienso, en este caso ya es otro pensamiento, que estas medidas están ser abanderados en estas ideas de actuación ante el cambio climático cuando somos tan pequeños en España respecto al mundo. Me parece colocar al ciudadano con medidas que puedan ser de tipo económico, incluso fiscales, no lo dice exactamente la moción, eso es verdad, nos parece que está desproporcionado.
representamos al final un 1% de lo que son las emisiones de todo el mundo. Somos muy pequeños, pues son otros países los que, un poco también lo dice la moción, son otros países los que tienen que mostrar ese compromiso mayor, ¿verdad? Los grandes países, China, India, Estados Unidos, etc. ¿no? Bueno, podemos dar ejemplo, pero es verdad que no somos eficaces en ese sentido. Sí tengo que referirme un poco al punto 4 de la moción, que es el que señala que el Ayuntamiento habrá de dotarse de recursos económicos para afrontar la lucha contra el cambio climático. Pues vamos a estar en contra de eso. Eso sí vamos a estar en contra porque nos parece que el Ayuntamiento en sí, como crear una especie de partidas o de estructura económica o de crear algo de tipo económico para, de alguna manera, que eso suponga transversalmente la adopción de diferentes medidas, pues no nos parece, porque nos parece que va a suponer un mayor gasto para lo que es los vecinos, para nuestros vecinos y vecinas, tal vez incluso una mayor repercusión fiscal que hubiera que realizar en su momento, y no estamos con esa idea, con esa senda de incrementar cargas fiscales. Al revés, ya lo estáis comprobando con las medidas que estamos promoviendo de alivio fiscal. Creemos que deben priorizarse otros servicios y que esta es una cuestión que yo creo que que tenemos que tener en mente, o sea, que tenemos que concienciarnos, sí, por supuesto, y que incluso algunas de las medidas que adoptemos en el Ayuntamiento, que ya estamos adoptando, tiendan a la eficiencia energética, a reducir las emisiones de CO2, etc. Bueno, pues es verdad, y eso sí lo vamos a seguir adoptando. Ya hemos adoptado algunas de estas medidas en este año sobre todo. Bueno, por ejemplo, la colocación o la restauración de las ventanas en el colegio, que se ha hecho recientemente, ayuda. No es el motivo principal por el que se ha hecho, evidentemente, pero ayuda a reducir el aislamiento térmico, ayuda a mejorar la eficiencia energética, ¿no? En la Casa de Cultura, que se ha hecho una pequeña medida, los focos en la pista del colegio, que también se han colocado, se han colocado mejores de LED, ¿verdad? En este caso, hay proyectos pendientes que se van a realizar, como son los cargadores eléctricos, que se van a instalar. Bueno, pues yo creo que esas son las medidas que funcionan. Pequeñas medidas eficaces que vamos haciendo poco a poco, que van a tender a mejorar esa eficiencia energética. No unirnos en el ámbito de nuestra competencia municipal a grandes principios dogmáticos de un pacto de Estado que supone incurrir nuevamente en teorías generales sobre la situación y sobre lo que debe hacer un país como tal. Eso ya lo harán otros. Creemos que sí, que lo deben hacer o lo harán otros si lo creen conveniente y se ponen de acuerdo los grupos políticos donde proceden, ¿no? en este caso en Madrid. Por ello digo que en principio, con todas las novedades que he mencionado y con las cuestiones y la preocupación por lo que señala la propia moción, sí estamos a favor, pero votaremos en contra en cuanto a los métodos y en cuanto a lo que creemos que es fundamental en lo que es la ejecución de las medidas concretas. Nada más. ¿Algo muy rápido? Nada más. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Votos a favor? El punto 5, moción que presenta el Grupo Socialista en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza. Bueno, al igual que en la moción anterior, y visto que habéis tenido todos acceso al contenido de la moción, pasaré a citar los puntos del acuerdo de la moción. El punto 1 sería respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz, la cumbre de la ONU sobre la solución de 2 estados y el respeto al derecho internacional humanitario de la Palestina como Estado. En este primer punto sí que me gustaría relacionarlo y viendo que es un tema que se refiere a la creación de 2 estados, que ya en el año 1999 el Consejo Europeo de Berlín, en el cual estuvo presente nuestro país con el presidente José María Aznar en aquel momento, pues ya en aquella declaración ya hubo un compromiso firme de España por la creación de un Estado palestino. Algo que se refrendó además unos meses después, al año siguiente, cuando se mantuvo una reunión en Formentor entre Aznar y el que entonces fue líder de la OLP, de la Organización Liberal de Palestina, Yasser Arafat. Quiero decir que ya hay precedentes, lamentablemente, previos desde hace años y siempre nos encontramos con este tipo de situación. Reiterar absoluta condena al genocidio y la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania, defendiendo las resoluciones de las Naciones Unidas y las fronteras del 67. En este punto lo mismo. En
cuanto al genocidio, que es bastante palpable lo que se está produciendo, nos basamos también en un informe publicado el 16 de septiembre de 2025, que es de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, en la que se indica que existen motivos razonables para concluir que se están produciendo actos genocidas relacionados con desplazamientos forzados de grandes masas de población, bloqueos de ayudas, etc. Y lo que se refiere a las Naciones Unidas y las fronteras del 67, pues tiene que ver con la famosa Guerra de los 6 días, en las que el Estado de Israel por aquel entonces ocupó diferentes territorios tanto de Egipto como de Siria y de Jordania. Punto 3. Exigir al gobierno de Israel activamente el alto el fuego inmediato y permanente. El punto 4. Expresar el apoyo incondicional a la liberación de todos los rehenes y mostrar solidaridad con la sociedad civil democrática israelí que se manifiesta en contra de las acciones de su gobierno en Gaza. Esto parece a veces que decirlo pues, conviene, ¿no? Una cosa es el Estado de Israel, el gobierno de Israel, y otra cosa es todos los israelíes. Aquí estamos fundamentando los argumentos en lo que es el gobierno israelí actualmente. Condenar enérgicamente todos los actos terroristas perpetrados por Hamas, incluidos los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel. Apoyar las nuevas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el marco del Consejo de Ministros, que constituyen un paquete pionero de acciones para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus responsables y apoyar a la población palestina. Punto 7. Manifestar su apoyo a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, establecidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que denuncia, como comentábamos antes, la comisión de actos genocidas en Gaza y reclama la adopción de medidas inmediatas para proteger a la población civil y garantizar el cumplimiento del derecho internacional. Punto 8. Apoyar las iniciativas y medidas adoptadas por la Unión Europea en defensa del derecho internacional humanitario, la protección de la población civil palestina y la promoción de la paz y la solución de 2 estados. Punto 9. Reiterar el apoyo de la Unión Europea y la Liga Árabe de Declaración de Nueva York, adoptada en la Conferencia Internacional de la ONU, presidida por Francia y Arabia Saudí, en favor de la solución de 2 estados, instando a Hamas a desarmarse y entregar el control de Gaza a la autoridad palestina bajo supervisión internacional. El punto 10. Reclamar el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina, conforme a los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad. Rechazar el uso de la asistencia humanitaria como instrumento de guerra. Y los 2 últimos puntos. El 11. Manifestar el compromiso de este ayuntamiento con la solución de 2 estados, con la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la paz, así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras. Y el último punto, el 12, dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores, a los portavoces de los grupos parlamentarios, Parlamento Europeo, Embajada, Federación Española de Municipios y Provincias. Y... ¿acabó? Bueno, desde el Grupo Regionalista siempre estaremos a favor de la paz, llámese Gaza, llámese Ucrania, llámese Venezuela, llámese Nigeria, donde una cantidad en este país muy similar ha sido masacrada en Palestina, también en número ha sido masacrada y han sufrido los cristianos de Nigeria. Y sin embargo hay pocos, por no decir prácticamente nadie, alza la voz. Se ha hecho mención, cosa que además es cierta, a que ha habido varios intentos de crear un Estado palestino, pero lo que no se ha comentado es que no se ha llevado a cabo ese Estado palestino porque los propios palestinos no aceptaban esa solución de 2 estados, porque ello implicaba el reconocer el Estado israelí. Como conclusión, ya podía haber Estado palestino hace bastantes años, pero ellos mismos decidieron no optar por esa solución.
Hace 3 o 4 días, creo que ha sido, la autoridad palestina ya ha reclamado también al grupo terrorista Hamas que devolviera a los rehenes y entregara las armas. Por otro lado, y esto estoy diciendo un poco la introducción, ya llegaremos luego a la conclusión. Por otro lado, nos choca bastante ver que los países árabes de confesión musulmana que están alrededor, ninguno ha dicho nada, ninguno ha hecho mención. No voy a decir que esté a favor, hay algunos países que sí parece que están a favor, no aceptan a estos miembros del grupo terrorista. Y también hay otro hecho, que los ciudadanos de Gaza, los que quieren optar por alejarse de su domicilio habitual, no estoy diciendo que esté a favor de ello, pero hay un paso que todos hemos oído nombrar, el paso de Rafah, que controla Egipto, país árabe, confesión musulmana, y que tiene cerrado a cal y canto, no deja pasar a un palestino. Oye, choca bastante, Por otro lado, el gobierno israelita también ha hecho mención ya hace semanas de que la guerra terminaba de inmediato si el grupo terrorista Hamas entregase sus armas y devolviese a los rehenes que aún tiene en su poder. Creo recordar que fue el 7 de octubre del 2023 cuando se masacró también a civiles en la parte de Israel. Si no hablo de memoria, pero me equivocarme, eran 1.200 algo y se llevaron de rehenes 200 y algo rehenes, de los cuales pues, parece que todavía hay unos cuantos bastante vivos. A mí me choca, digo, a mi cabeza, me lo imagino, que a familias que tenían bebés no sé. Un poco la de eso. Cachamos completo. Bueno, quería decir, pues ver cómo a sus bebés los metían en microondas y los hacían estallar. Me pongo a veces en la posición de esas personas. Por eso, en uno de los puntos hacía referencia a aquellos ciudadanos que están o que quieren detener el genocidio. Yo diría que todos los ciudadanos querrán detener el genocidio. A veces hay que poner también la posición de la otra persona. Llegados a este punto, como he manifestado al principio, nosotros estamos a favor de la paz en todos los sitios. Queremos que finalice la guerra en Gaza, que se viva en paz, que si hay que crear dos estados, que se creen, perfecto, pero que hasta el momento ha habido una parte que no lo ha querido. Y, por concluir y dejarlo claro, estaremos siempre a favor de cualquier medida, pero siendo conscientes de lo que hay también detrás. Y, para finalizar, todos habremos visto en las noticias y nos habremos levantado con que el presidente de Estados Unidos ha presentado un proceso, como le queramos llamar, de paz, con 3 pasos a seguir, donde
han comentado tanto israelitas como autoridad palestina, el primer paso es deposición de las armas, devolución de los rehenes. Y los siguientes pasos son retroceso, creo que con la así, retroceso de las fronteras por pasos, las fronteras que tiene actualmente Gaza, alejándose de ese territorio, las fronteras con respecto a Israel. Con lo cual, parece que ha sido bien aceptado por casi todas las partes, incluidos países árabes. Falta lo fundamental en este caso, que es que jamás también diga que lo acepta, y entonces, bueno, pues disfrutaremos, y sobre todo ellos disfrutarán de la paz que todos deseamos. Conclusión, como ya vengo diciendo y dejando claro, estamos a favor de la moción del Partido Socialista. Sí. Bueno, sigo un poco el hilo de Ramón porque efectivamente yo comparto la nivel personal esa. Es verdad que esta moción, lo digo ya, lo que nos hemos planteado en el grupo y en el equipo de gobierno es que cada uno pueda más o menos manifestarse y votar en conciencia, porque es un tema, por supuesto, de humanidad, de defensa de derechos humanos, etcétera, pero también tiene unos tintes políticos y vamos a votar, bueno, más o menos como lo hacemos siempre, pero en absoluta libertad. Pero es verdad, yo comparto personalmente esa visión que ahora ha manifestado Ramón sobre el conflicto palestino-israelí. Un conflicto muy complejo, difícil con muchos agentes intervinientes y muchos intereses, y con muchas propuestas que ha habido en su momento. Ha relatado Ramón lo que ocurrió, ¿os acordáis aquella famosa foto creo que fue de Bill Clinton con Yasser Arafat? Salían casi hermanados, dándose la mano, y parecía que se iba a solucionar. En el que momento. Pero sabéis que cuando más cerca se estuvo de aquel fue cuando murió asesinado el presidente israelí. Bueno, pues son esos pasos. Es una situación muy compleja, con unos tintes históricos y religiosos pues muy complicados o con una evolución complicada. Yo sí pienso, esto, fijaros, lo pienso, la suerte que tienen un poco, que también lo ha señalado Ramón, de que es un conflicto de amplia repercusión, de gran repercusión, cuando existen otros conflictos armados que también ocurren sobre todo en África, que son los que no salen las noticias, y que no son acogidos por los países como bandera, es decir, quedan ahí, bueno, pues parece que hay un conflicto, una guerra civil en el Congo, en no sé dónde, y bueno, ahí queda, ¿no? Parece que, bueno, pues sí, se están matando entre ellos. Es tremendo, ¿no? O sea, de una dureza tremenda, cogiendo a niños para la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay una repercusión, algunos países lo adoptan como bandera, incluso se manifiestan, como es en este caso el gobierno de nuestro país, se manifiesta públicamente, es activo en promover la paz, en las medidas que se deban adoptar. Bueno, pues también es verdad, como también es verdad lo que ha manifestado Ramón sobre la situación un poco también que vive Palestina, lo curioso de su situación, que se enfrentan los propios países árabes que, salvo Jordania, en la zona de Cisjordania, que así fueron acogidos la mayoría, algunos de los más importantes que salieron de Gaza, de la población, el resto pues no querían ser acogidos. Es otro problema también, los propios países árabes son muy recelosos de los palestinos, ¿no? Pero bueno, es esa visión que coincidimos, ¿no? Pero en primer lugar sí queremos dejar claro como equipo de gobierno, como Grupo Popular, que compartimos desde luego la profunda preocupación por la tragedia humana que se vive en Gaza e Israel. Como no podía ser de otra manera, lamentamos sinceramente la pérdida de miles de vidas inocentes, expresamos nuestra solidaridad por todas las víctimas civiles sin distinción alguna de origen, religión, nacionalidad. También queremos condenar con absoluta firmeza los actos de violencia que le pueden haber llevado a cabo, como dice la propia moción, en este caso iniciados en primer lugar con aquellos terribles atentados del 7 de octubre de 2023, esa ocupación por parte de Hamas. Hamas forma parte del gobierno de Palestina, entraron terroristas de Hamas en el Estado de Israel y mataron a 1.200 personas, algo tremendo, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? No lo he pensado, ¿no? Si entra Francia, gente de Francia, y entra aquí en España y se dedica a matar gente, ¿no? En otro contexto, por supuesto, totalmente diferente, ¿no? Y los condenamos, como condenamos luego la reacción que ha tenido Israel, absolutamente desmedida y desproporcionada. Ninguna causa va a justificar matar gente inocente, ninguna. Y
Creemos también en nuestra responsabilidad como administración local, en este caso, y luego de toda la corporación, mostrar empatía y solidaridad con las víctimas, apoyar todos los esfuerzos humanitarios que se hagan y, sobre todo, estar unidos en esa postura. Yo creo que eso lo estamos manifestando ya ahora todos, ¿no? Los portavoces en este caso, y seguramente con el voto que vamos a ser favorables a la moción. Nos preocupaba un poco el enfoque de la moción, tengo que decirlo, ¿no? Que esta moción inicialmente tuviera pues, algún tinte más bien político que humanitario. Pero es verdad que desechamos alguna pequeña cuestión que podamos no estar de acuerdo en cuanto a términos, en cuanto a situaciones, análisis de la situación, y preferimos centrarnos sobre todo en lo más grueso de la moción, en la postura y en las condenas que señala la propia moción. Y ahí vamos a estar también, vamos a votar, como digo, vamos a votar a favor. Bueno, vamos a aplicar también, como digo, en este caso el sentido común, porque creemos que los políticos en este caso tenemos que estar unidos también, tenemos que estar unidos en este tipo de posturas. Sí es verdad que tal vez pues, debamos traer ya no solo este conflicto, sino otros, ¿verdad? Nos hemos manifestado, ¿no? Pero más expresamente respecto a otros conflictos que pueda haber en nuestro mundo en este momento y que merezcan también una condena, ¿no? Bueno, pues en su momento yo creo que podremos ir recogiendo, porque estamos en contra, por supuesto. Votaremos a favor, como digo, y si me permitís, nada, muy brevemente resaltaremos lo siguiente por parte de nuestro grupo. Condenamos todos los ataques perpetrados por Hamás y por Israel, reconocemos el grave sufrimiento que está padeciendo la población palestina, no solo por los bombardeos, sino por la propia falta de recursos y alimentos. Exigimos también a la organización terrorista Hamás que deje de provocar conflictos con ataques armados y libere a los rehenes, y también utiliza a la población civil como escudo en su caso. Exigimos un alto el fuego, en este caso al Estado de Israel, y que permita corredores humanitarios para asegurar el suministro urgente de alimentos, etc. Llamamos también a las instituciones europeas, como hace la propia moción, y a las nacionales y a la comunidad internacional para que intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos en favor de la paz. Parece que nos hemos desayunado hoy un poco al hilo de la moción con la noticia. Vamos a ver, nos da cierta esperanza de este inicial acuerdo que me parece que existe entre Estados Unidos e Israel, que se quiere llevar y que se ha llevado ya a otros países, los países árabes que se han manifestado a favor. Vamos a ver qué dice Hamás, pero estamos con la esperanza y hasta con un nudo en la garganta por saber si va a aceptar y si puede ser el primer germen para la paz y para el restablecimiento de la situación en Palestina. Como digo, votaremos a favor por esas circunstancias. Venga, por favor. Unanimidad. En el punto 6, la gente cuenta de las reuniones de alcaldía, si os parece lo dejamos para luego preguntas. ¿Vale? En el punto 7, informaciones de alcaldía, ¿vale? Aquí vamos a repasar cómo están los proyectos, algunos de los proyectos en los que estamos y que se han llevado a cabo este verano, ¿vale? En el colegio de Trasón, ya tratamos en el pleno de junio, que se ha aprovechado el verano para ejecutar algunas de las obras pendientes. Por un lado se ha realizado la sustitución de las ventanas y la instalación de puertas de evacuación del edificio. El coste de este proyecto ha ascendido a 40.000 euros masiva. Incluía la compra de 30 ventanas y transporte, los trabajos de retirada de las antiguas y la instalación de las nuevas, así como el remate, el sellado exterior para garantizar su funcionamiento. Nos llega desde el colegio que este primer mes de clase pues que la cosa pinta diferente y que es una gozada estar con este tipo de ventanas y ya pueden ventilar sin ningún tipo de problema. También la pista deportiva del colegio, que el ayuntamiento fue encargado de redactar el proyecto y la Consejería de Fomento es la que ha financiado los trabajos. Se resuelve también un problema que afectaba a todos los alumnos y bueno, y fuera del horario escolar, al ser una pista pública, pues todos la hemos usado alguna vez. Sin salirnos del colegio, hablando un poco de la torre, aprovechando el final del curso, estaba previsto el comienzo de los trabajos de la reforma del colegio, para habilitar nuevos espacios y ubicar aulas, ubicar aulas y espacios para docentes, dado la cantidad de alumnos que siguen llegando a este colegio. La obra consiste en el refuerzo de la parte de la estructura, la sustitución de la escalera y la distribución de la primera planta y abrir un hueco en el muro de carga de la escalera en la planta baja. Finalmente, tras todo el mes de julio insistiendo a la empresa adjudicataria y a la consejería de que estaba encima, en el mes de agosto se nos informa desde la consejería
que el inicio tenía que posponerse para el verano de 2026, ya que la empresa adjudicataria encontró deficiencias en la seguridad del proyecto para las demoliciones. Entonces nos aseguran que lo van a volver a licitar, que no quieren ni ver a esta empresa, que lo van a volver a licitar y ya con las modificaciones que se deben. Y aunque no haya presupuestos en Cantabria, que no se sabe si los habrá o no, nos garantizaron en una reunión en la consejería junto con el AMPA y la dirección del centro y con el ayuntamiento que esta obra se va a hacer sí o sí en el verano de 2026. Hablando un poco de seña, dado el revuelo hay un poco en la obra de la carretera Seña-Laredo, hemos sabido de la mano del consejero y la propia empresa que las parálisis de la obra, bueno, se entiende a un acuerdo modificado necesario para acabar este proyecto. Entendemos que las molestias pues, son molestias que están causando muchas en los vecinos que lo utilizan a diario y bueno, como nos comentan, pues el dinero se ha ido más que nada en las polleras que no estaban en el proyecto y que bueno, pues de vez en cuando hay algún proyectista o algún obrero que tiene buena fe, y en este caso pues, bueno, pues han hecho unas polleras buenas que creemos que esa carretera va a durar muchos años y que está bien ejecutada. Nos dicen que la obra está en un 80% y esperamos que para principios del año que viene y en plazo podamos disfrutar del largo de esta carretera que va a ser muy cómoda. Hablando un poco de la torre del reloj, visto la publicación del boletín sobre la caducidad del expediente generó cierto revuelo, bueno, comentar un poco que el expediente se va a incoar por parte de la Dirección General a la Consejería de Turismo próximamente, a petición propia del equipo de gobierno. En cuanto lo vimos, pues fuimos los primeros en llamar para ver lo que pasaba. Y bueno, desde la Dirección General de Cultura nos comenta que este expediente está desarrollado, que tienen la información completa para incoarlo y para seguir adelante, y creemos que la primera mitad del año 26 que se podrá convertir la torre del reloj en bien de interés local. Bueno, como bien sabéis, a finales del año pasado el Ayuntamiento realizó un proyecto de parques infantiles, ¿vale?, para el Parque de Espina y el de la residencia, que va a financiar la Consejería de Turismo. Una vez que nos llegaron los informes sectoriales, este proyecto costará unos 38.000 euros más IVA y ya está adjudicado a una empresa cántabra y creemos que para mediados del mes de octubre se hará el replanteo y se ejecutará la obra. Esta obra completa la sustitución de todos los elementos que lo conforman, columpios, tobogán, balancines, así como el suelo y la mejora del mobiliario urbano, bancos, papeleras, etc. En el que se encuentra la residencia de la tercera edad. La intervención se centra en la sustitución de algunos elementos y de reparación de desperfectos. En cuanto a otro proyecto que estamos haciendo de asfaltados, bueno, en julio se nos entregó el primero que encargamos, y que es plan de asfaltados, que en un principio pensábamos financiarlo con fondos del ayuntamiento, pero visto que hacen falta informes sectoriales y que ya están en curso, este proyecto se va a financiar con la Consejería de Fomento a través del plan de obras municipal, ¿vale? De todas formas, ya estamos con otro proyecto que nos van a entregar, yo calculo que la semana que viene, la que se está redactando para ejecutar la mejora de la carretera y la acera del acueducto hacia San Roque, ¿vale? El proyecto completa la sustitución completa de la acera, ¿vale?, incrementando un pelín la anchura hasta donde se llega y la seguridad, así como rebajándola a nivel de la carretera, como por ejemplo la subida de la Parecida o una cosa así. También se prevén unos rebajes de acera del Alto de San Roque hacia Rucova y un paso elevado al final de la misma en el cruce que baja hacia el antiguo lavadero. Esperamos que este proyecto cueste unos 250.000 euros y, como bien he dicho, irá a cargo en principio de fondos municipales y esperamos poderlo ejecutar este año. Tema de las marquesinas, bueno, las marquesinas de autobús están instaladas
y hay algunas que están en funcionamiento. Y bueno, aquí lo único que quiero comentar es que estamos pendientes de un acuerdo con la Dirección General de Transportes, porque tenemos una diferencia de criterio con la marquesina instalada en el colegio, ¿vale? En el colegio de San Vicente de Paúl. Desde el ayuntamiento les planteamos que sea el ayuntamiento que se encargue de alguna responsabilidad civil que pase en esa parada. Creemos que no va a pasar nada, creemos que esa marquesina puede dar el mismo servicio que otros, no es tan cómoda como las otras, pero es que el espacio que tenemos en esa acera y en ese tramo pues es el que es, y creemos que esa solución está bien hecha y con ella vamos a ir hasta el final, lo tenemos claro. Hablando un poco del parque eólico Corus, bueno, creo que no sé si fue a finales de agosto o a principios de septiembre, conocimos por suerte el informe del Ministerio de Transición Ecológica. Este informe es desfavorable y bueno, desde el equipo de gobierno estamos muy satisfechos. Aquí quiero agradecer el esfuerzo, sobre todo de todos los funcionarios del ayuntamiento, en el registro de las relaciones, ya que fueron unos días intensos, duros y bueno, se involucraron mucho y la verdad que estamos muy contentos con esta noticia, que parece que ya borra el parque eólico Corus y después el de Piluquito, que también nos afecta bastante. Y un poco para terminar, bueno, hablar un poco del centro residencial. Comentamos en el último pleno que estaba adjudicado la redacción del proyecto y bueno, en julio nos encontramos con otro recurso interpuesto contra este ayuntamiento. Primero fue de Colegio de Aparejadores y en este segundo fue sobre una empresa que se presentó a la licitación. Bueno, el ayuntamiento decidió seguir con el proceso, visto los plazos que tenemos, pero bueno, nos sorprendió un poco la respuesta del Tribunal Superior, que les abordó el recurso, entonces hubo que parar el procedimiento y convocarlo de urgencia, ¿vale? Pero bueno, ya está otra vez adjudicado, y la verdad que en agosto se trabajó mucho en el ayuntamiento para adjudicarlo y creemos que para la semana que viene, para mucho cálculo que para finales, el proyecto esté entregado y le podamos licitar la obra cuanto antes, que los pliegos pues, ya están en camino. Yo creo que nada más, no dejo nada. Y luego si preguntas, ¿tienes algo? Sí, No sé. Quedó pendiente, no sé si o hacemos al revés, lo que algo que quedó pendiente del anterior pleno, como quieras. lo solvento y quedó pendiente. Sí, era una consulta sobre alguna modificación, vale, sí. Sí, es el expediente era el 2024 del 06, era lo que preguntabas. Bien, efectivamente se trataba de una transferencia de crédito, un aumento, en este caso, de un importe de 46.084,73 euros, que se incrementaba en la económica, en el capítulo correspondiente a personal, capítulo 1 a personal. Y se le trajo crédito porque había suficiente crédito en ese momento, del apartado de reuniones, conferencias, las aplicaciones presupuestarias de reuniones, conferencias y cursos y estudios y trabajos técnicos. ¿Qué es lo que había ocurrido? Un poco lo que viene pasando en el ayuntamiento ya desde hace muchos años, incluso con el anterior equipo de gobierno. Como tenemos un cierto desfase en la contabilidad, que hemos mejorado, hemos tratado de mejorar, creo que estamos mejorando. Retraso, sí, no, desfase no. Sí, es un retraso puro y duro. Entonces, se comprueba a posteriori dónde existen esos problemas de crédito, de falta de crédito. Lo que se hace son modificaciones presupuestarias posteriori, pues que como práctica habitual las tenemos que hacer para solventar determinadas situaciones. Pero en principio no tiene mayor repercusión porque se pueden aprobar conforme a las bases de ejecución directamente mediante decreto, que es lo que se hizo en su momento, y no tiene ninguna alteración en el presupuesto ni en las a gastos, pero realmente a la propia estabilidad presupuestaria. Poco eso sí. Se puede consultar todo el expediente. Sí, ya está. Nada, en cuanto a ruegos y preguntas, pues un poco al hilo de lo que en este caso el señor alcalde comentaba acerca de lo de la carretera de Seña. Bueno, pues es una información que nos aporta, pero en este caso creo que el consejero Roberto Medio, en este caso,
el otro día en el Parlamento pues no nos pareció la mejor de las maneras de contestar al alcalde pedáneo de Seña. Es decir, allí se realizaron unas preguntas por parte del Partido Socialista. El alcalde pedáneo de Seña no tiene allí ninguna posibilidad de réplica ni de respuesta, y nos pareció pues, un poco lamentable un poco la actitud que demostró de cara a responder cuestiones que al final atañen no solo a un signo político o a otro en la Junta Vecinal de Seña, sino que lo que está sucediendo con el retraso al final le ocurre a todos, y simplemente era... Pues, ¿cuál retraso? ¿Cuál retraso de la obra? La obra tiene un plazo de 18 meses. Sí, pero la... Igual menos de 2 meses. Sí, pero la... No admito retraso. No, yo no estoy hablando del retraso del proyecto en general. Sí, que le he dicho retraso. Vale, modifico retraso, paralización de las obras. ¿Vale paralización de las obras? Vale, pues acorde a esa paralización y con las semanas que hayan transcurrido, es lógico que haya preocupación. Y yo creo que eso es un poco lo que se quiso trasladar, y que de una manera normal, como el señor alcalde ha podido explicar aquí, lo mismo yo creo que a veces se pueden explicar las cosas de esa manera. Simplemente a eso. No te contesto, si te parece. Mira, en junio, a finales de junio, primeros de julio, la verdad que no lo tengo claro. Me llamó el consejero de que iba a venir a visitar la obra, ¿vale? Entonces yo avisé, la verdad que me avisó con unas horas. Avisé en este caso al presidente de la Junta Vecinal y no pude estar, es entendible, por su trabajo, lo que sea. En esa pequeña reunión ahí a pie de carretera se nos explicó lo que pasaba. Sí, no, se nos explicó. Me podía haber llamado a preguntar a ver qué se había hablado en esa pequeña reunión. Como bien dijo el consejero el otro día, nadie le ha llamado a su teléfono. El presidente de la Junta Vecinal le puede pedir y puede llamar a la consejería, como bien han hecho otras veces, y no hay ningún tipo de problema. Lo que yo creo que quiere un poco dar a entender es que esta carretera se lleva anunciando desde 2015, con el gobierno del PRC-PSOE, con promesas, con paneles, con historias, y no se ha hecho nunca. 8 años sin hacer la carretera. ¿Saben lo que ocurrió en 2020, cuando hubo que sacar la licitación? No tengo ni idea de lo que ocurrió. Yo sé que ahora, pues, en septiembre de 2024, la obra está empezada y va a acabar el plazo, o eso nos han dicho. Esperemos que acabe. Pero, yo solo sé eso. Sí, pero yo lo que hacemos una carretera buena, hace falta ahora. No por estoy discutiendo eso. Sin duda. No estoy se han parado, como bien he dicho, se han parado porque creo que la obra está haciendo bien. No está haciendo una chapuza. Se ha parado por eso. Porque creo que la obra está haciendo bien. Y en este caso, el presupuesto de la obra se han ido a hacer algo bien, y en este caso el gobierno de Cantabria, la Consejería de Fomento, va a hacer un modificado. Otra consejería igual viene y te dice, no, que se apañen con los 3 millones de euros y que tiren. Pero si eso es perfecto, si el problema es, no hay manera de explicar eso de una forma, con una actitud un poquito más... Si yo no estoy discutiendo lo que me estás comentando y la razón. Es que eso no hay forma de explicarlo de otra manera si lo tienes que preguntar al consejero. Sí, claro, pero usted como yo habrá visto la intervención. Sí. Y de la misma manera que ahora estamos hablando tú y yo... Y lo que pedía al consejero un poco es que se le llamara, que sin ningún problema. Sin un jefe de gabinete que se puede llamar, se le puede preguntar, que entiendo que el trabajo de la oposición en este caso es llevar al Parlamento este tipo de preguntas y demás. Pues entiende que el consejero está un poco harto de la demagogia del PSOE muchas veces. Como el PSOE estará muy harto de la demagogia de los partidos, es entendible. Yo no estoy en la cabeza del consejero, ni seré yo el que le diga que cómo tiene que contestar. Para nada. No, es que no estamos hablando de eso. Entonces... Y lo que dice es que se le puede llamar a otros, sí. No sé, pero a este se le puede llamar y contesta así. Incluso a las 11 de la noche. Yo hablo con él hasta días a las 11 de la noche. O sea que es un hombre, creo que muy resolutivo. En otro orden de cosas, en alusión a lo de la torre del reloj, no sé si habrán revisado en cuanto a la ley de patrimonio. Tuve la oportunidad de estar reunido con algunas personas de patrimonio y explicaban, yo creo por si lo quieren revisar, que si estoy equivocado, pues si cuando dé la respuesta a patrimonio pues lo sabremos,
La ley actual parece indicar que una vez se ha declarado caducado un expediente, deben de pasar 2 años hasta poder incoar de nuevo expediente. Según lo que me dicen a mí, no. Porque llamé hace 15 días a ver si ya lo habían incoado y dicen no, todavía no, pero nos comprometemos a cuanto podamos a hacerlo para que en el primer semestre de 2016, o sea, me lo he explicado, Sí, o sea, lo mismo, o sea, lo preguntaré esto, Me refiero me dices, porque ya que está iniciado el procedimiento. Pero no me han dicho nada, y es más, es una cosa que creo que el consejero ha dicho no, ponerlo arriba del montón, que queremos solucionarlo rápido y queremos hacerlo rápido. O sea, De todas maneras, si pueden hago revisar la consulta. dentro de la ley de patrimonio que tenemos actualmente. Lo preguntaré. Yo creo que en este caso, puede ser, lo miraré también, porque no quiero pillarme los dedos, pero que la caducidad afecte a los interesados que solicitaron en su momento la apertura del expediente. Porque creo recordar que fue una petición que se hace a consejería a través de 2 o 3 instituciones. Sí, creo recordar. Lo que sucede es que el expediente que hay actual, voy a decir actual, me refiero al caducado, viene toda la documentación en el expediente y entonces, claro, una vez que se caduca ese expediente, ya no hay posibilidad. No, pero toda esa documentación me han dicho que la van a utilizar. No, sí, me refiero a que la posibilidad de utilizar esa misma documentación, lógicamente, debería de servir para la incoación de un nuevo expediente. La cuestión es si realmente hay que esperar a que pasen esos 2 años o no. Hacemos la consulta. Sí, hemos hecho la petición el 25. Hacemos la Personalmente con respecto para solicitar a... Porque puedo estar equivocado, pero creo que la normativa es lo que por otro lado, sobre el tema de las ventanas de las escuelas de Crasón, claro, cuando hablábamos, lo citaba antes el portavoz del Grupo Popular, cuando hablamos de eficiencia energética, nos llama la atención que, hombre, dentro de los materiales existentes para hacer la mejora energética de una vivienda, de unas escuelas o lo que sea, no se haya optado por la posibilidad de PVC. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que apuntabais que se ha notado mejoría, a veces la mejoría no viene dada solamente por el tipo de material que se está poniendo, sino por la mejora del sellado que había anteriormente. De hecho, el aluminio es un material que es un metal, y en contacto con el frío, pues es un metal se enfría, en contacto con temperaturas altas se calienta, y al final esa transferencia de temperaturas pierde eficiencia energética con respecto a otros materiales. Luego, pues, no sé, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista hemos solicitado ver los diferentes presupuestos que se hayan podido solicitar, porque, si no recuerdo mal, son 39.968,41 masiva, pero aquí se incluye la instalación también. Estamos hablando de 31 ventanas de aluminio, son dimensiones bastante grandes. Bueno. No han regalado ninguna. No me refiero a eso, pero... Había 2 presupuestos y el otro era considerablemente más alto. Sí que valoramos, sí, pero de cara a la mejora de eficiencia energética, es normal que pueda haber materiales que puedan ser más caros, porque dentro del aluminio hay diferentes tipos de perfiles también. Unos son mejores que otros y unos tienen una eficiencia mayor y otros menor. Entonces, sería bueno ver cuáles son esos valores de eficiencia energética, porque consideramos que para una obra tan importante de 31 ventanas para un edificio público como pueden ser las escuelas, pues a lo mejor tenía que haber sido, no sé si haber buscado la opción de una licitación, incluso haber sacado una partida. Sabes que en eficiencia energética la importancia tienen los vidrios también. Los vidrios, la eficiencia energética de una ventana se la dan todos los elementos que componen la ventana. Claro. El tema es que hay que ver muy bien luego, por ejemplo, el PVC pues, plantea soluciones que mejoran al aluminio, pero luego hay que ver también y otros factores. Hay muchos factores también, Hay muchos factores. Como la evacuación, que no había manera de evacuar ese colegio. Las 3 puertas principales abrían para adentro. Sí, no, eso sí. Que abriesen para afuera. Era una ratonera. Fuimos conscientes cuando se cayó el techo. Que de haber sucedido durante el transcurso de las clases, los niños no hubieran tenido por dónde salir.
Las ventanas que había antes, aparte de ser ya antiguas y con peor calidad y más sencillo, tenían una apertura que no permitía, ya que están en planta baja, en un momento dado, hay un problema en la puerta, salir por una ventana. Hubiera sido imposible. Yo no sé si recordáis cómo eran. Tenían solo una apertura en horizontal, no en vertical como estas, en horizontal y a una altura muy elevada. Realmente habían como abatiendo hacia adentro. Por ahí no sale nadie. Era una ratonera, tanto por puertas como por ventanas. Se tuvieron muchos factores en consideración. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es posible, lleva un poco tiempo puesta, que es posible que durante el invierno, con las temperaturas de la calefacción, el aluminio puede llegar a generar condensación. Condensación no había antes. Desde que entramos nosotros y arreglamos el techo, se había resuelto mucho el problema de la condensación. Mucho. Claro, porque el tema de la condensación... Entraba la humedad, con la calefacción había condensación. Como dejó de entrar humedad, pues la condensación no es tan alta. Y ahora mismo también puede ventilar, que también era el problema, juntas en un aula 20 niños, la propia respiración, la humedad que hay en el ambiente, hace que haya condensación. Ahora pueden ventilar, y lo vemos además a diario que están en un hospital batiente. Antes no podían ventilar porque era o abrir o cerrar. Ha mejorado notablemente. No, que ha mejorado notablemente con respecto a lo que había, seguro. Ahora que por eso entendemos... El PVC a la hora de reciclarlo luego no tiene la misma facilidad, que contamina mucho más el reciclado de ventanas de PVC que las de aluminio. Pensando ya en un futuro. Pero también es verdad que de cara a la duración en años, el PVC... Del PVC yo creo que era la galería trasera y el resultado tampoco era... Vale, que serían los primeros PVCs y ahora sí. Por eso hay que tener en cuenta que, porque aquí mucho tiene que ver, no me voy a extender, el tema de los perfiles y demás, pero bueno, que quería como... No sabemos si se tuvo todo en cuenta. Quería pues, apuntillar ese punto más que nada, porque dentro de la eficiencia energética pues entendemos que no es que no se haya mejorado la vida, porque lógicamente pues, se mejora, pero que a ver cómo es ese tipo de mejora, porque probablemente pues a veces gastando algo más incluso se puede reducir el tema de los gastos de calefacción, que esa es otra cuestión que también influye de cara a la ventana, pero no quería decir nada más. Bueno, un par de cuestiones únicamente. Por un lado, ya que antes lo ha apuntado Gabriel, pues me ha refrescado la memoria, y es ¿para cuándo creemos que pueda estar? La liquidación. Sí, no, ya iba a intervenir, estaba ya pensando en otra cosa. Iba a intervenir porque el decreto de aprobación de la liquidación está ya emitido. Podéis consultar el expediente, que es el 2025/534, lo tenéis a disposición. Lo que ha ocurrido es que ese decreto se ha aprobado después de la convocatoria del Pleno. Por tanto, como criterio técnico, lo que se había indicado es que no podía incluirse dentro de los decretos de aprobación. Además, incluso a mí me gusta, ahora voy a hacer una breve mención, me gusta dar una breve explicación, porque me parece que aprobamos la liquidación sin más y que incluso podáis intervenir. Al margen de ello, es un poco mi idea, si os parece, y de lo que yo puedo explicar, que reviséis, si queréis revisarlo más en profundidad, incluso en la futura comisión de cuentas que podamos convocar para aprobar la cuenta o para determinar sobre la cuenta, podáis también hacer alguna mención, y en su momento, por supuesto, en el pleno tenéis todas las posibilidades de hacer alguna pregunta, porque ese decreto va a entrar en el próximo pleno, que sea ya con cierto desfase. Bueno, os hago unas breves menciones que yo también, así un poco a buena pluma, he podido hacer y he podido destacar, ¿no? La liquidación presa es el documento que refleja la gestión económica del Ayuntamiento en el ejercicio del 2024. Aprobamos, se aprueba formalmente el cierre rentable de ese ejercicio y determinamos el resultado efectivo de la ejecución del presupuesto durante el año 2024. Hemos tenido un superávit de ajustado en este caso de 866.000, vamos a contar un poco la peculiaridad, 866.701,80 euros. El resultado presupuestario, vamos a decir, más limpio, más neto, más real, que supone la diferencia entre obligaciones y derechos, es de 488.509,18. Es verdad que lo vais a comprobar en las cifras que constan en el propio decreto y en la liquidación, que el año pasado partíamos de una situación un tanto peculiar, porque recordemos
recordáis que el presupuesto del año 2024, de alguna manera tuvimos que reconocer e incluir dentro de lo que eran los ingresos del presupuesto la subvención que se había recibido de algo más de 1.100.000 euros que se recibió en su momento, que anteriormente, vamos, que se había recibido anteriormente. Por tanto, eso suponía una alteración, una distorsión, que os acordáis, comenté, de cara al presupuesto. Por lo tanto, algunas de las cifras, claro, no van a reflejar fielmente, porque al incluirlo dentro de la contabilidad parece o va a dar una sensación de que se ha ejecutado, por ejemplo, el gasto en una muy menor medida, en un 54%, porque hemos gastado, son obligaciones reconocidas, 2.300.000 euros. Pues no, 2.300.000 frente a 4 millones y pico que componía el presupuesto, ustedes han ejecutado solo un gasto del 54%. No, claro, es que no hemos todavía ejecutado el gasto correspondiente a esa subvención, a la obra en sí como tal, ¿no? Sí nos parece más real decir, pues eso, que ha habido unos derechos reconocidos de 2.791.000 euros y pico, y unas obligaciones reconocidas de 2.302.000 euros. Sí, bueno, se ha mantenido el equilibrio presupuestario y hay un superávit de esos 488.000 euros. Se ha ejecutado, por tanto, no llega al 90% y en los ingresos se ha recaudado un 94% de lo previsto, teniendo en cuenta que vuelvo a decirlo, sin incluir la subvención famosa con alteración. Es cierto también que viene en parte, la palabra distorsión suena ¿no? un poco más negativa, ¿no? Pero también con la modificación presupuestaria que se hizo en su momento al aprobarse un crédito, la generación de un crédito, por algo más, creo recordar que eran de medio millón de euros, que si recordáis lo hicimos también a finales de año. Eso supone también una distorsión porque incorpora crédito al presupuesto, influimos más contablemente, me refiero, ¿no? Bueno, pero seguimos en esa misma senda de superávit, sigue habiendo, por supuesto, remanente de tesorería y, como digo, podéis consultar esas cifras y podemos comentar en su caso más detenidamente. Lo único, una cuestión al hilo de lo que apuntas, no sé si tendrá algo que ver o no, una publicación que salió recientemente, como que algunos municipios como que tenían deuda con respecto al año anterior. Hasta me extrañó a mí, es que figuraban que iba a preocuparse. 12.000 euros. A una cosa rarísima. Es que alguien no lo ha visto. La semana pasada le dieron un ¿Sería alguna deuda por alguna devolución? No, 11.000 euros salía como sí, que algún embargo puede ser, algún de algo. Es que no tengo ni idea. es que venía como con, además es Yo te lo pasé, te voy a la noticia creo que la fuente ponía Hacienda. Ministerio. Tenemos acceso a la plataforma y a ver de dónde Sí, hasta 1.000 euros, ¿no? 12.000 euros. A veces es porque te piden, a ver, y pienso, la devolución de alguna subvención que no has empleado. Ya de Hacienda. Si no, apoyos sociales o algo de esto, No sé, ¿no? Porque como tampoco se cita ni se describe a qué se refiere, pues... ¿A usted me lo comentó hace años? Es que bueno que no estés actualizando datos. No, hace muchos años hubo deuda, ahora ya no. No, porque venía como que en el 2023 estábamos a cero y en el 2024 una deuda de 12.000 euros. Y ahí pone nada. Bueno, que encima la liquidación ni siquiera, el 24 ni siquiera se ha remitido. Quiero Sí, decir sí. que ¿Cómo donde puede se... tener ese dato? Claro, es que sea Hacienda, que la Hacienda Además tenemos algo de nuestro cobro. Algo de seguros sociales, no tengo ni idea. ¿Alguna cosa más? No, bueno, seguros sociales Hacienda no será, sería seguros sociales. Con respecto al que acaba de exponer el señor concejal de Hacienda, esto es irónico, ¿ha hecho falta comprar existencias de martillos o no? Hombre, en el argot de los economistas utilizamos mucho la expresión de cuadrar a martillazos. Espero que no. Bueno, o sea, tendré que preguntar a Zaragoza. Sí. Igual a Zaragoza. Lo de cuadrar a martillazos. Bueno, hecho ese comentario, ha comentado antes el señor alcalde que ya está resuelto la redacción, o no lo entiendo así, la redacción del proyecto del centro residencial, ¿no? Está adjudicado. Está adjudicado, pues sí, está adjudicado, muy bien. ¿Y quién se puede saber quién ha sido el adjudicatario? Un estudio de arquitectos de Laredo, David Ledoy. David y
dejado caducar esa experiencia. ¿Le ha dicho el señor consejero el motivo o algo por qué? Esa traspapela, por decir un ejemplo, esa traspapela cuando la hemos encontrado resulta que estaba... La verdad que no No, ha dicho venía... nada. Si me puedes apuntar con todo Nacho ahí. Es que venía en la propia, creo que es la propia resolución, creo recordar que venía que el motivo era por problemas en el personal, ¿cómo lo decía? Sí, algo así. ¿Verdad? Era el departamento de problemas de asignación al personal. Pero eso Pero fue eso- para la ampliación. Pero eso figuraba en el documento de ampliación de los 12 meses. Donde aparecía eso y los dos órganos Puede ser, respectivos, ¿no? que era el Centro de Estudios Montañeses y el Colegio de Trabajadores. Sí. Sí, puede ser, no lo sé. No, pero no nos han dicho. ¿Esto qué fue? ¿En noviembre del 23, lo que estáis comentando? Yo creo que fue en junio del 23. Yo creo que a poco de entrar nosotros. No, en noviembre del 23 se pidió una prueba La prórroga que no sé fue quién ha dado una explicación al diario Montañés donde decía que era culpa del ejecutivo anterior. De eso, ninguna culpa, porque en noviembre del 23, que está ahí el boletín oficial de Cantabria, se ve claramente quién pide la ampliación de un año y hombre, creo que los 9 coincidimos que en noviembre del 2023 el ejecutivo que hay, tanto aquí como Santander, que hay actualmente. Y lo que me sigue chocando es que no haya personal. Y no pueda, sabiendo que no haya personal, porque entender eso, que no había personal suficiente para atender los expedientes de allí, no pueden volver a pedir otra prórroga por otro año. Yo lo que he leído, bueno, Y le dejan caducar, porque no, le dejan caducar. Si aquí el ayuntamiento, cosa que ya sé que lo han hecho, no se vuelve a reactivar el tema, ahí está, venga, joder, vuelvan a pedir ustedes otra prórroga. sí, yo lo que he leído de... Pero esto, así, también lo vamos con miras. Es que hasta las prórrogas, la prórroga era... Es que lo voy a decir, no sé si lo voy a decir, porque está ahí, ilegal. O sea, la ley no permitía, yo lo leí en su momento, no permitía la prórroga en la tramitación del expediente. Y se acordó... Es que, Pues en el boletín aparece publicado. ya está publicado, por eso Sí, me quedé... sí, Sí, me quedé así, me quedé como un poco esto, pero sí, parece que no está permitido. Igual otra no está permitido. No sé, Pues no lo se puede sé. prorrogar. No lo sé, no lo sé, pero bueno. También coincidió con el cambio de en la legislatura, con el cambio de gobierno. No, bueno, el cambio de gobierno ha sido en junio. Sí, Eso fue de noviembre, sí. Si hay un decreto, perdón, está publicado en el Boletín Oficial del Estado, Sí, no me acuerdo la fecha, sí, pero sé que es sí, noviembre del sí. 23. Sí. Vamos. Bueno, o lo podría pasar si tenéis interés. sí, no lo tengo, en el expediente lo está. Por otro lado, he solicitado documentación, no lo he traído, lo están mirando, se me ha olvidado, no son las otras, se me ha olvidado en casa. He tenido documentación tanto en noviembre como en agosto de que se me facilite unas relaciones, una relación en concreto, de trabajadores hay en este ayuntamiento que no gozan del carácter contractual de fijo y obviando los que sé que no lo son, que son los que están contratados con la orden de subvención de las administraciones locales. No sé si hay uno, ninguno, 8, no lo sé, porque no se me facilita. El trabajo creo que es tan sencillo como decirle a NM, pégale la tecla y dime quiénes no figuran como fijos. Creo que el trabajo es tan sencillo como eso. NM, viene Ildefonso o estuvo Natalia, tú, a los 2 minutos pasa una relación con 0, con 1, con 5, que sea. Que haya pedido una vez en mayo esa relación, que la haya, creo que ha sido el 11 de agosto, pero no me toméis en consideración porque no estoy del todo seguro. Creo que he pedido por segunda vez y aquí estamos. Y sigo esperando esa documentación. No sé qué... Se te dará, tú tranquilo que se te dará. No, bueno, pues que el que se me dará no me sirve de consuelo, después de 6 meses. Creo que se te facilitó algo en su día No, y no, no. y no te valía. No, No es te que, valía a y ver, entonces tuviste que meter el perdón, escrito. no, te En digo. vez Te digo. en vez de hablarme de eso, porque no entendíamos el escrito, Pues la que no a ver. entendíamos, pues somos muy tontos, no lo entendíamos. Tú mismo, yo no lo he visto. Entonces, creo que a veces, oye, está Nacho, puedo hablar con él, está cualquier concejal, le puedo explicar una cosa. Pero- Creo que con eso arreglas más que con un escrito, pero bueno. O
O sea, los escritos no los tienen en No, consideración. sí, claro que les tendremos. Yo creo que es tan sencillo. Cuando pongo un escrito, relación por escrito, relación por escrito, yo creo que cuando te dicen una relación, se me facilitó, si es cierto, un contrato de una persona, uno. Pero un contrato de una persona, un contrato de una persona. Ah, pero eso lo sabes tú, pero yo no. Claro, eso lo sabes tú, yo no lo sé. A mí se me da un contrato, ya. Y yo tengo que hacer acto de fe, que es ese. Tanto cuesta, vuelvo a decir, en un folio, con, mira, fulanito y miganito, y el contrato es este y cuesta duración. Vamos, no, que lo hace la asesoría, que es que no tenéis ni que ponerlo vosotros ni a mano, que me vaya a mano, es una relación, yo no digo que me la hagáis a máquina o al ordenador, no, una relación, 1, 2, 5, o ninguna, las que sea. Vamos, no me parece a mí tan complicado y que esté pidiendo el oro y el moro, que son horas de trabajo y demás. Relación de trabajo no fijo. Por otro lado, no la postilla, pero nunca, en más de 2 años que llevamos, pero lo voy a decir, si no estoy equivocado, y aquí está la señora secretaria que me podrá corregir si estoy equivocado, cuando solicito una documentación se me debe contestar en 5 días. No lo he dicho porque hasta ahora se la venía haciendo, pero claro, si vamos a empezar ya con problemas, lo voy a dejar claro. A los 5 días se me debe contestar cuándo y cómo. A los 5 días. Por ley. Salvo que me corrija. Y cosa que no se venía haciendo y yo lo voy aceptando. Bueno, pues si pasan 2 semanas, 3, tampoco va a ser tan grave. Claro, vamos a llegar a un punto en que vamos a poner puntos sobre así. Te pido una relación que además la facilita a otro sin ningún coste. Quiero esperarle al botón. Vamos, y si no, contigo a mano. O 0, un papelito. No tenemos actualmente ninguno. ¡Pum! Se hizo, ya está. Vamos, el trabajo estoy pidiendo, no creo que sean horas y horas y horas y más horas. Dicho lo cual, por mi parte. Bueno, sí, me queda una cosa. A colación, se ha estado hablando de la modificación. Y ahora, pues creo recordar que las modificaciones de crédito con competencia de la alcaldía se deberían de dar cuenta en el siguiente pleno. Me vino ahora el ramalazo, ha venido el ramalazo. Vuelvo a decir, si estoy equivocado, que se me corrija. Se debería de dar cuenta en el siguiente pleno. La que hemos estado debatiendo, hablo de memoria, como siempre, creo que la tengo bastante buena, pero si me equivoco, es memoria, lo que utilizo. Era de mayo esa modificación. Ha pasado el pleno de junio, yo no la he visto en el pleno, y hemos llegado aquí porque alguien ha preguntado por ello, pero yo no lo he visto en el orden de día de este pleno tampoco. Y puedo decir, creo, y si estoy equivocado, admitiré mi error, que se me corrija, pero modificaciones de crédito que son potestativas, su aprobación de la alcaldía, se debería dar cuenta al pleno en el siguiente pleno ordinario. Creo que es así, pero... Bueno, lo tendrá que decir la secretaria. Por eso estoy diciendo que estoy diciendo lo que digo, que si estoy equivocado, si veré mi error, yo creo que si está hecho así será porque desde el secretario de intervención nos dice que se puede hacer así. En este caso lo que se hace es dar cuenta, que ha ocurrido en este caso, creo, se da cuenta en el decreto, dentro de la relación de los decretos que se habían aprobado y firmado por parte de la alcaldía, y lo que ocurrió es que César preguntó por ese decreto en concreto. Correcto. Y quedó pendiente y lo comentamos. Y el dar cuenta que suponga una explicación mayor, no, yo creo que es una interpretación, creo. Dar cuenta como... Dar cuenta que está en la relación de decretos. Como dación de cuenta, resoluciones de alcaldía, el punto número 6. Pues, dación de cuenta de modificación de crédito 1/2026, pues es la que se ha hecho hasta ahora. Bueno, yo como ya sabéis, que creo que o sea, información sí, o sea, siempre estoy a favor de dar la información y de que si hay alguna cuestión que, o sea, sobre todo las económicas, que son las más farragosas, darles esa explicación sí creo que merece la pena, si no, pues para la próxima vez también lo incluimos como un apartado específico, que creo que es lo que dices, ¿no? Bueno, un apartado específico dentro del orden del día, ¿no? No como dentro de la decreto. Creo que es así, dación de cuenta como se trata de la resolución. Yo creo que es legal
es exactamente dar cuenta de ese decreto, pero o sea, decir algo más no sobra, nunca va a sobrar, o sea, y dar una explicación tampoco va a sobrar. Por mi parte, vamos, sin problema. Ya está. A mí me gustaría comentar un poco, rápido, si puede ser, a ver qué ha cambiado en la opinión del Grupo Socialista y el Grupo Regionalista en cuanto a un convenio urbanístico aquí en la zona del Ribero, que ha cambiado de 2021, 2022 y los inicios de 2023. Ahora, cuando, según lo que tengo entendido, estaban de acuerdo con realizar ese convenio, creo que cuando hablamos de patrimonio, el centro del pueblo, la zona del Ribero, también es patrimonio, y creo que este convenio es beneficioso para el ayuntamiento, en este caso, para el ayuntamiento, para el pueblo, no nos cuesta nada, y me gustaría saber qué ha cambiado cuando hace unos años se decía una cosa y ahora de repente pues se dice otra. Aquí lo único que se ha hecho son presentar alegaciones a una modificación de las escaleras del diario público. Esto no está en contra de ningún proyecto. Alegaciones al convenio para la reparación y rehabilitación de los Al convenio, tú lo has dicho, al convenio. Para la reparación y rehabilitación de los conjuntos de escaleras. Que estabais de acuerdo en su día. ¿Sí? Eso me lleva. ¿Has encontrado algún escrito o algo por ahí? No. Porque, perdón, a mí es la primera vez. Escucha, a mí es la primera vez que me ha sonado. Lo del convenio. A mí la primera vez que me ha sonado. Aquí es la primera vez. Yo creo que no. Sí. Lo que, Y de memoria me estoy dando bastante. Que desde junio del 23 hay muchos escritos que no han aparecido y que nos gustaría que hubieran aparecido, como de la Torre del Reloj. Nos hubiera gustado que hubieran aparecido, de una obra de hace 9 o 10 años de la Torre del Reloj. Entonces, como por escrito no hacía muchas cosas, pues las leyes en reunión. A mí es la primera noticia que lo he visto en público. Yo creo que hemos estado en reuniones. Yo he estado en reuniones y un convenio de escaleras de acuerdo en realizar un jamás se ha hecho un convenio. En realizar un convenio urbanístico. Yo no soy sabedor de eso. No soy sabedor de eso. Y puedo decir, de memoria, me digo bastante bien. Si hubiera tenido conocimiento de eso, lo estaría aquí diciendo también. Yo la primera noticia cuando en julio lo he visto. Yo, los demás no lo sé. Yo la primera noticia. Si bien es cierto que con el actual, creo que es el actual propietaria, sí hemos tenido, pero nunca se me ha planteado, yo no soy consciente que se haya planteado eso del convenio de la escalera. Jamás. La reparación de una casa, un edificio, sí, correcto. Y con todas las facilidades por parte del ayuntamiento para ello. Inclusive intentar a ver si se puede sacar alguna subvención y demás bien. Pero de convenio para las escaleras, yo jamás he estado en una. Habrá habido reuniones, yo no he estado en esas. Lo que sí digo es que convendría no mezclar lo que son el texto de las alegaciones y las que están hechas, si se han leído, van en esa dirección. Es más, se sacó a información pública, pero en redes no vimos nada. Los propietarios... ¿Redes? ¿Qué ponen redes? Hombre, habrá que utilizar... ¿Convenio? No, urbanístico? No, pero de la misma manera que existe un documento del Boletín Oficial de Cantabria donde se saca información pública eso, si se quiero entender que se puede informar a más gente para que se sepa, porque si sale información pública, se presentan alegaciones donde creo recordar que en esas alegaciones no creo que hayamos sido los únicos que hayan presentado alegaciones. Ya sabes tú de sobra que han presentado y que no. Claro, están en el expediente. Pues yo no, porque no he consultado el expediente. Lo recuerdo. Yo sí lo he consultado y aquí, además, lo que hemos definido está definido no de un proyecto. Aquí pone pasajes de la regatilla y la lonja. Tú me has dicho, no he hecho alegaciones contra un convenio. Y has leído ahí, alegaciones contra un convenio de... Convenio para la reparación y rehabilitación, voy a leerlo todo. Entonces, rehabilitación de los conjuntos de esta... Pero en los documentos que ponen el convenio, ¿qué hay? No sé lo que habrá. Me imagino que haya... Pero si hay un documento firmado por ti donde pones cuál es la conveniencia de hacer el convenio. No vale que ahora no sé. No. Las alegaciones se han hecho, si se lee,
aquí lo pone. De todas formas, contra esto, cuando hay alegaciones y se presentan a información pública, entiendo que puede ser probable que haya algún tipo de informe sectorial que pueda concluir que se pueda llevar a cabo, ¿no? Hombre, el informe sectorial irá después, ¿no? Pues imagino. Vale. Imagino. De hecho, yo por eso lo hemos redactado así. Por eso. Entonces, pero mi pregunta es, ¿qué ha cambiado de cuando estabais ahora? Que antes lo veíais hacer y ahora de repente no. Luego, señor alcalde, que a mí no me incluía. Dejo claro, clarito, que yo dejo claro que yo no soy conocedor. No ponga... No me incluyo, no me incluya para nada, para nada. Olvídese de ese asunto. Yo no soy conocedor de eso. No soy conocedor. No sé si ha existido o no. Yo por lo menos no soy conocedor. Quiero que lo dejo bien claro. ¿Cuál es el título del expediente, por cierto? Ahora mismo no te puedo decir. Expediente de obras para la reparación y rehabilitación de escaleras objeto de convenio. Reparación. Aquí no se está hablando de proyecto. Vale, perfecto. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Y qué? ¿Te parece mal también? Que se reparen esas escaleras. ¿Que se reparen? No, pues si está, igual patrimonio tiene algo que decir. Bueno, pues en el caso de Hombre, habrá es que me puede parecer mal que a lo mejor se modifiquen las estructuras de unas escaleras que son muy anteriores a la normativa urbanística. Por supuesto. Vale, perfecto, te va a parecer ¿Y mal. qué? En su día estabais a favor, ahora estáis en contra. No, Pues sí. por ahí no voy a pasar. Pasa por donde ¿Estabas con aquellas reuniones? Yo no estaba en aquella. Pues entonces... ¿Estabas tú? Yo no. Ah, entonces. Pero hombre, yo estaba en el equipo de gobierno y consultaba y preguntaba. Vaya. Pero es que lo que no se puede tergiversar y lo que se quiera dejar de mostrar aquí es algo que no es así. Yo no te y si no, eso no, yo no voy a permitir eso. No, lo haré siempre y cuando se intente decir lo que se supone que usted considera que estábamos pensando. Yo lo único que he hecho es presentar alegaciones a lo que se presentaba a información pública. Punto y final. Lo que se quiera hacer parecer a nosotros no nos compete. A partir de aquí, que las alegaciones continúan y que se hace, pues nosotros hemos presentado alegaciones como el resto de vecinos, que por cierto, los afectados directamente, muchos de ellos ni lo sabían. Que yo creo que también cuando hablamos de los vecinos, que siempre hablamos de los vecinos, a lo mejor con los vecinos los más afectados directamente también habría que contar. Pues sí, podría, pero bueno. No creo yo que les afecte en la universidad. Pero bueno, creo que es mejorar todo. Creo que mejorar todo. Ahora, la pregunta es, ¿se puede? Pregunto porque desconozco, yo las alegaciones las he hecho en base al análisis de la documentación, que lógicamente las hago lo mejor que sé, puedo estar equivocado, pero no sé hasta qué punto el código técnico de la edificación, si estoy equivocado, se me dice no hay problema, se puede aplicar unas escaleras que forman parte del viario público. Porque si no cumplen... Sí, no hay muchas más por el principio, que seguro que también. Claro, porque, claro, ¿qué hacemos? Pero si se van a mejorar, y gratis para el ayuntamiento... Pero mejorar, ¿qué es? Modificar la estructura. Que pasen a cumplir, quiero decir. Pero Cuando cumplen, pasan a cumplir. ¿Y por qué no hacemos cumplir las que bajan en el lateral donde estaba la cabina? O la iglesia. O las de la Sí, iglesia. hay muchas más, pero creo que esas las hacen gratis, pues mira, Pues se hace. Pero sí, es solo una... yo puse en las alegaciones, hay que recordar que sigue incumpliendo el famoso código. Tan inclusivo que somos ahora, me parece bien. Pero se puede mejorar. Sí, lo que se puede mejorar, pues no se puede mejorar haciendo una rampa, que yo lo decía en las alegaciones, y si como finales, más o menos, viene a decir, cuando el equipo de gobierno considerase procedente de firmar el convenio, hecho... La rampa llamaría casi hasta chico, pero habrá que hacerla. O sea, si se hacen unas escaleras nuevas, ¿qué es eso de no hacer una rampa de unas escaleras nuevas para que pueda haber gente impedida acceder? Impedida tiene alternativas, si no la tuviese... Pues también los mediadores pueden dar la vuelta entonces, lo mismo. Hay 4 alternativas más, yo creo que hay, para acceder a las dos pasarelas, a los pasajes. Alternativas quiero decir que si una persona no puede acceder por esas escaleras porque no cumplieran, Tiene rampa por otro lado.
Sí, sí, que, sí, pero que haya accesos por Lo que hay que hacer una rampa ahí. Pero no, pero las escaleras que se pudieran ahora hacer nuevas siguen incumpliendo el posibilitar el acceso a todas las personas. Yo Totalmente. calculo que si incumple el informe del ayuntamiento no sería favorable. Y yo calculo que alguien no quiere hacer. Yo no he dicho. No me interrumpa, Ramón. No, el código de verdad, que me técnico. interrumpa. Creo que si incumple, un ayuntamiento no lo va a informar favorable. Entonces, vamos. Que alguien presente algo que va a cumplir para ser favorable. Si haces una rampa ahí que cumpla la normativa con el 3% de pendiente, llega hasta para salvar ese desnivel, llegaría y le pasarías a la gente por delante de la puerta. No podrías hacer eso. Pues precisamente por eso habrá que dejar. En el momento en que se construyeron esas escaleras, yo creo que hay que pasar por delante de unas ventanas en unas casas. Pero Hizo mal en su no día. se pueden hacer rampas, eso tienes tú más, ¿eh? En Ciza, no, a lo largo, en Ciza. Pero si ya tienes alternativa para ir por rampa. Bueno, también puedo ir a mi casa por Roma, claro, también, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, yo sí puedo ir y puedo ir a Roma pasando por América. Pero no es lo mismo, acabas pasando por delante de la puerta a alguien, como esa rampa. No. Si en lugar de hacer escaleras, se hace una rampa en Ciza, no, eliminamos las escaleras nocturnas, bajan los que están posibilitados y los imposibilitados, bajan todos. No, pero le pasaréis entonces a un medio metro de la puerta de la casa esa que pretenden restaurar. Si tienes la carretera a este nivel y quieres llegar a este otro, para hacer esa rampa vas a tener que ir haciendo solo con un 3%. Un Ciza. Un Ciza. Claro. Para en vez de llegar al final de esa calle vas a llegar a la mitad. A donde acaban las escaleras. A la puerta que tiene esa casa. A donde acaban las escaleras. A la puerta que tiene esa casa, digamos, a 3-4 metros de esta cota, le pasas por mitad de la puerta. No, sigo sin verlo. Bueno, pues igual lo he explicado bien. O claro, no, si explicaste, Ahí se vería muy bien. pero las escaleras están ahí, eliminar las escaleras, hacer Ciza y sigue acabando el Ciza donde acaba el último peldaño. No, imposible. No, Con el 3% sí. dependiente de una rampa, imposible. Le llevarías al medio del callejón. Sí. Pues sigo sin verlo.